Gálatas, capítulo 4, verso 1 y verso 2, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Le damos gracias, Padre, por estar aquí una vez más. Hemos leído tu palabra y ahora estamos todos para oír lo que tú tengas que decirnos. Darnos la sabiduría que necesitamos y la revelación por medio de tu Espíritu de todo lo que tú nos hables en esta hora. Tú sabes, porque tú nos llamaste a cada uno de nosotros que lo necesitamos. Necesitamos entender, necesitamos crecer, necesitamos alcanzar todo aquello para lo cual tú nos trajiste que alcancemos. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias creyendo que así lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis hermanos. Hemos vuelto a este pasaje, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, del cual nos habla acerca de lo que es un niño y que el niño debe estar bajo cuidadores hasta el tiempo establecido por el padre. Dice, en el tiempo antiguo, los padres, cuando, digamos, lo que eran ricos y todo ese tipo de cosas, te ponían personas al cuidado de sus hijos para que lo condujeran, para que le enseñaran, lo instruyeran hasta el tiempo que él ya considere que estaba listo para enfrentar, ¿no es cierto?, las cosas en este mundo o según lo que él tenía planeado para él. Tutores, curadores, significa alguien que está puesto sobre la responsabilidad de enseñar o de conducir, de guiar a otros. En este caso, de los niños, ¿sí? Ahora, nosotros estuvimos viendo y tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, como así también de Juan el Bautista, de que habla del crecimiento de la niñez, ¿verdad? De Juan dice, crecía y se fortalecía. Son las dos cosas y esto es necesario que se pueda entender, que el crecimiento va llevando a una fortaleza, ¿sí? Dice, crecía y se fortalecía en espíritu. Cuando ya vemos en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, del verso 40, hablando del Señor Jesús, ya habla de la gracia de Dios. Dice, crecía y se fortalecía y la gracia de Dios era sobre él. De Juan no habla de la gracia. ¿Por qué no habla de la gracia en Juan? Porque hasta él fue la ley y la gracia vino recién por medio de Jesucristo. Después en el verso 52 habla, y el niño crecía en sabiduría, dice, crecía en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Ve? Ya siempre habla de crecer en gracia del Señor Jesús. Juan dijo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que por eso la Escritura no habla de crecer en gracia en cuanto a Juan el Bautista. Amén. Pero habla de crecer. Inclusive de Jesús dice que crecía, aún habla en estatura. Amén. Ahora mirémonos nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos de llegar a discernir cuál es la etapa en que estamos viviendo o atravesando en cuanto al conocimiento o al crecimiento de este camino, en este camino bendito, a causa de lo que oímos de las enseñanzas y de las doctrinas? El conocimiento no da madurez. La madurez lo da cuando practicamos lo que conocemos. Amén. Esto lo tienen que entender porque a veces hay quienes son niños espirituales y si quieren poner porque conocen lo mismo,
al lado del que alcanzó una madurez y no se pone al lado del que alcanzó una madurez para aprender de él, para que lo guíe o lo enseñe, sino muchas veces para discutir o para mostrar que él sabe. Amén. Esto es algo que tiene que entender. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer de que somos niños espirituales? La actitud es la que nos tiene que descubrir a nosotros mismos. No se trata de lo que hagan los demás, se trata de que nosotros mismos debemos descubrir esta etapa de nuestra vida espiritual. Si no entendemos, si no conocemos la niñez espiritual en nosotros, no sabemos discernir, jamás vamos a alcanzar la madurez. Porque si no entendemos la niñez, ¿cómo sabemos lo que es madurez? ¿Amén? Por eso es la necesidad de entender, porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Entonces, por más que usted tenga 60 años, 70 años y se bautizó, usted nació de nuevo y espiritualmente es un bebé. Lo que pasa es que las personas que ya vienen grandes a la iglesia, que se convierten como los mayores, no entienden que son un niño espiritual. Y ellos quieren poner los conceptos que tienen del mundo con sus razonamientos, sentimientos o forma de vivir, lo quieren aplicar como que si fueran maduros. No son maduros. Acá se trata de una vida espiritual. Serán maduros para la vida terrenal, pero para la vida espiritual, por más que tenga 90 años, un niño necesita la conducción, necesita la dirección. En este caso, a nosotros, Dios nos ha dado una dirección perfecta. Su Espíritu Santo, su palabra, y ha puesto, ¿no es cierto?, sobre nosotros tutores para que nos conduzca. En el caso de ustedes, ¿qué dice acerca de la iglesia el apóstol Pablo? Y Dios puso en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos significa que no somos, sino que podemos llegar. Amén. ¿Y a quién puso estos dones ministeriales? ¿Para qué? Estos son los tutores, los curadores, si le quiere llamar, para nosotros. Ahora, si no nos dejamos conducir como niños, no nos dejamos conducir, va a estar tropezando, se va a extraviar, se va a perder, y cuántas cosas que vemos que ocurren en la vida diaria de todo cristiano. El niño necesita la conducción. El niño no tiene la facultad lúcida como para poder discernir claramente entre el bien y el mal. Y esto es lo que tienen que alcanzar, es la estatura que tenemos que alcanzar. Un maduro espiritual discierne entre todo lo que es malo según Dios y entre todo lo que es bueno según Dios, y de ahí no se mueve. Pase lo que pase, digan lo que digan. Estamos hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Nosotros miramos a veces un ejemplo. Usted está en su casa, es donde más se nota esto, pero si no tenemos la luz de que esto es así, nunca vamos a tener una vigilancia con nosotros mismos, de la cual es necesario que empecemos a tenerlo. Miramos, ¿por qué alguien se aparta de la iglesia? Alguien que haya alcanzado una madurez espiritual no se aparta, no se va de la iglesia, no puede irse, es imposible que lo haga, porque alcanzar madurez significa que la vida espiritual que Dios le ha dado se ha desarrollado en él, y cómo el Espíritu Santo lo llevará afuera. ¿Por qué se van afuera? ¿Porque se enojó con alguien? ¿Porque no le gustaba algo? ¿O por cualquiera de tantas cosas tan simple y sencilla que muchos hermanos dejan la congregación? Ahora mire, por alguna situación que suceda, se va. ¿No es un niño? Pero nunca va a reconocer que es un niño. Entonces no va a poder salir. Hay hermanos que usted los mira a ver, que siempre están apartándose, vienen, se apartan, vienen, se vuelven a apartar. ¿No ve que son niños? ¿No conocen? ¿No tienen discernimiento de lo que costó su salvación? ¿No tienen discernimiento de lo que puede ocurrir si la pierde? ¿Conoce el valor de las cosas espirituales que Dios le ha dado? Sabes que la tiene, pero no las conoce. Es lo que dice Pablo, aunque es heredero de todo.
aunque sea señor, pero no difiere, es decir, no hay diferencia entre un esclavo y él. ¿Por qué? Porque es un niño, no sabe discernir el valor de las cosas que va a heredar. No puede darle el valor porque no conoce. Usted agarra a un niño y traigo a lo mejor un juguete o tráigale un chocolate y traigo un billete de valor. Y dígale a ver qué quiere. Va a ver que elige el chocolate por todo. ¿Por qué? Porque no discierne el valor del billete. Pero después, cuando es más grande, si sabe que con el billete puede comprar mucho más de lo que le están dando, agarra el billete. Pero como no conoce el valor. Ahora, si no conocemos la niñez, nunca vamos a tratar de salir de ella. Nosotros miramos como estamos nosotros acá y traemos la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra viene en una revelación que no es para los niños. Pero ¿cómo podemos hacer para separar? Entonces, los que van madurando, toman la palabra, la reciben y la aplican a su vida. Pero ¿cuántos hay que la oyen y nunca la practican? ¿Entienden el valor de la palabra que fue enviada para ellos? Entonces necesita la dirección, la conducción de otro que le diga, tenés que hacer así, tenés que hacer así, esto tenés que hacerlo, tenés que ponerlo por obra. Hay quienes cuando se les dice esta cosa, siempre a mí, siempre a mí. ¿Y por qué no le dicen a los demás? ¿Por qué siempre a mí? Se enojan, niños, y no quieren ser conducidos. Y está tropezando siempre y cuando tropieza le echa la culpa a los demás. Usted mire, claramente se hace notorio que es un niño espiritual cuando de lo que le sucede le echa la culpa a otro. El maduro espiritual sabe que nada le puede ocurrir si Dios no lo permite. Y que si Dios lo permite, a él le ayuda bien. Entonces no lo culpa a nadie. Mira al que causó las cosas como un instrumento en la mano de Dios para que él logre algo más. Y a su vez puede mirar ¿para qué? Para ayudarlo para que no lo vuelva a hacer. Gloria a Dios. Esto sucede en los hogares a diario. En caso de tanto el esposo con la esposa como con los hijos, entre hermanos. Hay algunos entre los hermanos que nunca le presta nada a nadie y siempre pide prestado a los demás. Viene alguien, le pide prestado y dice, no, no te doy. Y después va a los 2 días y le pide prestado al otro. Porque así son. Y el otro se desquita y dice, no, porque yo te pedí tal cosa y no me diste. ¿Ve? Niños. El maduro espiritual, aunque se lo haya negado, cuando le pide, le presta. Porque discierne entre hacer el bien y no hacerlo. Y el beneficio siempre está para nosotros en hacer el bien. En cambio, el niño espiritual está contento porque se desquitó. Tuvo una oportunidad para hacerle lo mismo. Nunca debemos desear para nadie algo malo que a nosotros no haya ocurrido. Salvo que sepamos que Dios lo ha permitido para un crecimiento o para una estatura espiritual que tenemos que alcanzar. Entonces decimos, si le va a dar lo mismo que me diste a mí, que la pase. Pero no por desear el mal. Amén. Entonces, en el hogar tenemos la oportunidad para ver si somos niños espirituales y todo. Y no se avergüence si da cuenta que es un niño. El Señor Jesús vivió como un niño. Creció y alcanzó la madurez. Nosotros miramos, hubo 2 que no tuvieron la etapa de niño y que lo que tenían, que era muy valioso, lo perdieron. Uno, el diablo. Fue creado perfecto, acabado en hermosura y cuántas cosas. Cuando abrió los ojos ya era él. Sabio, perfecto. No sabe lo que costó llegar hasta ahí. No. Y el otro es Adán. Adán abrió los ojos y ya era un hombre. No sabe lo que es jugar, no tuvo la etapa de la niñez. Ya era lo que era, creado a la imagen de Dios. ¿Cuánto costó llegar hasta ahí? Él no lo sabe.
¿Cuántos años tendría Adán cuando abrió los ojos? No lo sabemos. ¿De dónde Dios empezó a contar los años a Adán? No lo sabemos. Ya era un hombre, así lo perdió también. Pero en cambio, el Señor Jesús salió de Dios y nació como un niño. Y creció, y dice que fue perfeccionado. Así que conoce el camino de la perfección, el camino del padecimiento, el camino, ¿no es cierto?, de las pruebas, de las luchas, de todo, hasta llegar a ser un hombre maduro, un varón perfecto. Como él sabe lo que eso costó, entonces no lo perdió. Alcanzó esa madurez y no hubo quien lo hiciera volver atrás. ¿Ve? Entonces no podemos avergonzarnos de saber que somos niños. Si la iglesia hubiera enseñado a través de los siglos lo que verdaderamente significa ser un niño espiritual, podríamos haber ido alcanzando una madurez. Pero erraron el blanco. Entonces piensan que ser maduro es tener una información mayor de lo que ellos tienen acerca de la palabra de Dios. Entonces inventaron los institutos bíblicos y les llevan un conocimiento. ¿Y sabe cuántos niños espirituales les llevaron un conocimiento en el instituto bíblico y nunca le enseñaron a ponerlo por obra? Nunca crecieron. Al contrario, se hicieron orgullosos y soberbios al ver que sabían más que otros. Clara y notorio que son niños espirituales. Lo que ellos aprendieron no lo practicaron. Si no lo practicaron, no pueden crecer espiritualmente y tampoco se pueden fortalecer. Por eso es que se van siempre y vienen, van y vienen. Ustedes, un niño cuando nace, vemos un niño nace, ¿verdad? Lo tienen los padres, su madre en sus brazos, lo acuestan en su cuna, en su cama, donde quiera que sea que ellos tengan, hasta que el niño empieza a crecer. De pronto pasa un tiempo y el niño, ¿qué hace? Se sienta. Amén. Cuando empieza a sentarse, primero medio se cae, se vuelve a enderezar, lo enderezan, lo ponen sentadito, el sol esta vez que se cae, lo endereza, hasta que se va fortaleciendo por el ejercicio, la práctica de sentarse, y después ya se sienta solo, firme. Juega, se mueve para acá, para allá, ya no solamente creció, sino que se fortaleció. Después viene la etapa en que ya comienza a aprender a pararse. Se agarra de la cama, se agarra de un lugar, se agarra de otro, se cae, se para otra vez, hasta que después ya se afirma bien paradito. ¿Ve? Crece y se fortalece. El practicar el pararse lo lleva a fortalecerse también. Llega un momento en que empieza a hacer los pasitos. Usted vio cuando hacen los pasitos, ¿quién no lo sabe? Algunos más lo que se caen que lo que caminan. ¿Y qué hacemos nosotros? Dijimos, no camine nunca más. Al contrario, lo agarramos, lo enseñamos, lo tomamos de la mano y todo, ¿ves? ¿Quiénes son los que le toman? Los grandes, los que ya saben caminar, porque saben que ellos alguna vez fueron así, caminaron. Entonces le enseñan a caminar. Cuando ya se empieza a firmar, entra a caminar, se fortalece, ya pisa más fuerte, más rápido, hasta que empieza a correr. ¿Ves? Crece y se fortalece. Ahora, ¿por qué no podemos mirar así el crecimiento de la niñez o la etapa de la niñez espiritual en todos nosotros? ¿Por qué los grandes le enseñan a caminar? ¿Por qué el maduro espiritual no enseña al niño? Porque en quien dice soy un niño y necesito la dirección y la guía de mi tutor. ¿Qué pasaría si el niño cuando se para y quiere empezar a caminar no deja que nadie le ayude? ¿Ve? Ahora, es necesario, mientras se va creciendo y se va fortaleciendo, también en lo espiritual. Cuando usted tiene la información por medio de una enseñanza, de una de las doctrinas de la palabra de Dios, como el ejemplo dice, da y se os dará. Da y se os dará. Más bienaventurado es dar que recibir. No cansé de hacer el bien y todas estas cosas. Entonces, cuando viene la oportunidad de hacerlo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando usted no lo hace? ¿Tiene el conocimiento? Cuando lo practica, lo hace. Cuando lo practica y lo hace, siente algo. Y a su vez, esto lo lleva a fortalecerlo también espiritualmente. Porque comprueba que lo que Dios dice y en lo que Dios dice no hay error. Ve que produce algo bueno en usted.
Entonces lo vuelve a hacer, y cuando más lo practica, más se fortalece, más se afirma. Llega un momento que no hay quien le haga volver atrás de esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que debemos entender, porque si nos da como un niño, tienen que entender que como cuerpo de Cristo nosotros tenemos funciones que cumplir. Y miramos, ¿qué pasaría si nosotros tomamos una sola doctrina de la que se nos enseña? Un ejemplo, el hacer el bien. Y usted hace el bien y no aprende a amar, no aprende a perdonar, no aprende a soportar, no aprende a tener paciencia y todas esas cosas. ¿De qué le serviría? Un solo miembro de su cuerpo habrá crecido. ¿Sabes lo que hace eso? Causa problemas. ¿Qué pasaría si a un niño le creciera una pierna nada más y la otra no, y las manos y la cabeza y el cuerpo no? ¿Qué pasaría? Sin embargo, en el crecimiento natural del cuerpo, crecen todos los miembros a la vez. Cuando alguno no crece, es algo anormal y se busca la forma y la manera, los hombres, a ver cómo pueden solucionar ese problema. Amén. Amén. Entonces vemos un niño espiritual que hace una cosa y la otra la deja de lado. Sin embargo, debe entender, debe discernir. Esto es necesario que usted lo haga con usted mismo. Usted tiene que aprender a discernir esto. Porque si alguien le dice, sos un niño espiritual, usted se va a enojar. Cuando la Biblia, el apóstol Pablo habla de carnales, está refiriendo a eso. Ese es el significado, niño. Que es un niño que no está capacitado para entender las cosas de alguien que es maduro. Amén. Hoy en la iglesia esto no se entiende. Entonces se mira a un niño espiritual y cuando quieren le exigen que tenga una actitud de un adulto. Y cuando comete algún error, como un niño espiritual que es, lo acusan de pecador. Por eso es que dice que son pecadores, porque no entiende la etapa de la niñez. Miran lo que hacen y nunca van a crecer porque dice que son pecadores. Al decir que son pecadores, no murieron ni nacieron de nuevo. Y la iglesia está así. Y si alguien habla de un niño espiritual, lo habla como algo, vos sos un niño, como despreciando, menospreciando, en vez de ver la necesidad del cuidado que tiene un niño. El hecho que hable así muestra que es más niño que a quien le está acusando de niño. Porque si fuera un maduro espiritual, no hablaría así de un niño. Amén. Usted no puede agarrar a un niño y exigirle que cruce una avenida, que cruce solo. ¿Ve? Sino que trataría de ayudarlo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le diría, anda, cruzá, pues no ves que yo cruzo, vos también cruzá? Lo más probable es que lo agarre un coche. Entonces, el maduro, el que sabe, no lo cuida. ¿Y por qué no en lo espiritual esto también? Porque, ¿sabe por qué? Porque nadie piensa en la niñez espiritual, en la etapa de la niñez. Pero ¿cuánto valor tiene? Es tan hermoso poder discernir lo que es un niño para después poder ver la madurez y poder comprobar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no podemos quedarnos con una sola doctrina, si no debemos entender que la madurez la alcanzamos cuando practicamos todo lo que se nos va enseñando. Tenemos que descubrir que somos capaces de amar, como la Biblia dice. Tenemos que descubrir que somos capaces de perdonar. Tenemos que descubrir que somos benignos, misericordiosos, que somos capaces de hacer el bien. Eso tiene que discernirse. Tiene que discernir que ha aprendido a amar al Señor. El que aprendió a amar al Señor, ¿cómo hace para irse de Él? Hoy escuchamos esa canción que cantó el coro. ¿Qué decía? Su amor me estremeció hasta mis huesos. No se puede escribir algo así porque sí. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las experiencias que tienen en su amor con el Señor? Dice, le amo, le amo. Pero él dijo, el que me ama mi palabra guardará.
Pero como no ve que es un niño, entonces ¿cómo hace? Y bueno, piensa una cosa, guía por su mente carnal. En los hogares, miren lo que son los matrimonios. ¿Ah? ¿Y qué te crees vos? ¿Por qué? Que vos me querés mandar, que estoy suicidienta, que soy esto, que soy aquello. Y no mira para qué Dios lo puso a cada uno en su lugar y cumple con esa responsabilidad. Todavía están jugando, todavía están peleando. Niños, no crecieron. ¿Cómo van a crecer sus hijos en el conocimiento del Señor y van a alcanzar una madurez espiritual si ellos nunca le enseñaron? Las peleas son a causa de los niños espirituales. Maduros espiritualmente no pelean. Gloria sea su nombre. Podrá haber diferencia entre una cosa y otra y bueno, ahí se verán las cosas. Pero, ¿por qué pelearse cuando pueden ayudarse todo? ¿Qué te hace el espiritual? Dice, ¿qué es que venía a hacerte el espiritual? ¿Ve? El espiritual es uno maduro. Amén. Vamos a mirar unos ejemplos en la palabra del Señor. Pero tiene que tener en cuenta esto. Esto lo va a descubrir en su hogar, con su vida. Tiene que tener en cuenta usted en la actitud hacia los demás, en el colegio, donde quiera que esté. La madurez espiritual no lo da los años que está en la iglesia, ni tampoco su edad. Lo da el conocimiento que tiene y la práctica que realiza de ello. Al practicar lo que tiene como información, eso le va haciendo crecer y fortalecer espiritualmente. Y eso lo lleva hacia una madurez, el practicar. Si no lo practica, por más conocimiento que tenga, siempre va a ser un niño. Vamos a ver un pasaje en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el verso 13. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ve? Cuando Pablo y Bernabé fueron en el viaje misionero, llevaron a Juan, que tiene por sobrenombre Marco, que es Marco, el Marco del Evangelio de los Evangelios, ¿sí? Lo llevaron. Y entonces, bueno, ellos pasaron unas situaciones tremendas ahí. Y bueno, cuando a Pablo lo dejaron por muerto. Y al ver esto, cuando salieron y continuaron, Juan se volvió. Y no fue a la obra con ellos. Amén. ¿Vio? Un niño espiritual vio las situaciones que pasó Pablo, vio las cosas que le hicieron, lo que pasaron, y ¿qué hizo? Abandonó. Iba con Pablo y Bernabé. ¿Ven lo que es un niño? Usted diría en este momento, a lo mejor, si yo hubiera podido ir con Pablo y con Bernabé. ¿Ve? Este era sobrino de Bernabé y fue, y abandonó, se volvió atrás. Si hubiera tenido una estatura de madurez espiritual, no se hubiera vuelto, hubiera visto el valor, la importancia de la misión. Dios era el que los enviaba. Y ver con quién iba. Sin embargo, se volvió. Amén. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y verso 10, tenemos otro ejemplo de alguien que abandonó y dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Ve? Demas me ha desamparado. ¿Y se ha ido a dónde? Al mundo, amando el mundo. ¿Cómo? ¿Estaba con Pablo y no aprendió a amar al Señor? ¿No vio la actitud de Pablo? ¿No vio el ejemplo de Pablo? ¿No vio cómo se conducía? ¿No le habrá enseñado a Pablo? ¿No lo oyó a Pablo predicar, hablar? Inclusive hay una de las cartas que él escribió. ¿Ve? Se fue al mundo. Porque Demas me ha desamparado, lo dejó solo. ¿Ve? Otro que abandonó. Si hubiera alcanzado la estatura espiritual que tenía que haber alcanzado, no hubiera abandonado nunca la obra. Pero la abandonó al igual que Juan. Y esto siempre causa un problema.
¿Cuántos hermanos abandonan sus tareas sin importarle que lo que estaban haciendo llevaba un beneficio a otros? El maduro espiritual no abandona, sabe que está haciendo de bendición y alguien se está nutriendo o recibiendo una bendición a causa de su labor. Como el que predica sabe que gente se está convirtiendo a causa de que predica, está oyendo el evangelio, está entendiendo cosas a causa de lo que él le habla. Abandona, entonces ya nadie más por su boca puede oír esto. ¿No le interesó lo que estaba haciendo? No, es un maduro espiritual, no lo hace. ¿Quiénes son los que hacen? Los niños. Es como que quiere un caramelo y después los padres saben que le gusta, le compra siempre, después ya no le gusta más y lo tira. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, del verso 1, dice así la palabra del Señor. De modo que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, pero porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombre? ¿No soy carnales y andáis como hombre? Entonces, mírese, ¿quiere saber si es un niño espiritual? Contienda y todas estas situaciones que hace, envidia, celo y esto, que por qué aquel, porque esto y aquello. En la casa, en el hogar, eso pasa todos los días. A él lo prefería, a mí no. Y en la iglesia lo mismo. Y entran a mirar y todas esas cosas. ¿Ves qué dice Pablo? Son niños, son carnales. Sin embargo, acababa después, en el capítulo 2, de traer una tan tremenda revelación hablando acerca de la mente de Cristo, que eso después, cuando eso venga, vamos a verlo todo en una forma así profunda y específica. Amén. Entonces vemos, le escribe a los corintios y le dice eso: soy niño, soy carnal. Eso significa, carnal significa un niño que está todavía en la carne, no ha crecido espiritualmente. En los niños que nacen, pues nosotros no podemos adelantar el crecimiento, pero en lo espiritual sí. Usted en el crecimiento de su físico, un niño ni nadie puede hacer que se detenga ese crecimiento. Va creciendo según el tiempo, como Dios ya lo estableció, lo sabemos todos. Usted no lo puede detener, ningún niño puede detener su crecimiento, crece. Pero sin embargo en lo espiritual sí. Puede crecer como puede acelerarlo, el proceso. Ya le digo, el conocimiento y la práctica los lleva a ese crecimiento madurez, a ese crecimiento de madurez, ¿sí? Entonces vemos, en el caso de Dema y en el caso de Marco, niños espirituales. Dema podía haber estado, ya cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, ya es anciano. ¿Cómo? ¿Y abandonó? ¿Qué hizo todo el tiempo con Pablo? Sin embargo, habla de los otros, que uno dejó en Dalmacia, el otro dejó en Galacia, el otro fue a otro lado, y cuántas cosas los dejó. ¿Ah? Como a Timoteo, a Tito, jóvenes, ¿ah? Los dejó trabajando y todo, y sin embargo este que estuvo con él tanto tiempo, lo abandonó. Pero no es que lo abandonó y se fue a esta iglesia, se fue al mundo, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No porque Demas se fue al mundo, sino porque Él nos trae a nosotros este conocimiento para que no nos pase lo que le pasó a ellos. Amén. Entonces vemos, no nos va a ser difícil discernir si somos todavía niños espirituales, y no se avergüence de eso, porque la madurez está al frente. Si no pasa la etapa de la niñez, nunca va a alcanzar la madurez.
Justamente por eso la inmadurez de la iglesia, la inmadurez de los creyentes es a causa de no conocer la etapa de su niñez. No importa qué tanta sea la información que usted tiene en este momento, mire su actitud, su conducta, su forma de conducirse, su forma de hablar. Ahí va a discernir si todavía es un niño. No tiene por qué quedarse niño. Si tiene la información, si tiene el conocimiento, ¿por qué quedarse con ello? Porque, ¿cómo que tiene que hacer? Practique y crece. Crece y se fortalece. ¿Por qué no comprueba que hay algo mejor? Compruebe que hay algo mejor de lo que hace y piensa, ya que el conocimiento vino. Entonces no debe lamentarse nadie. Si esta palabra nos llega a nosotros hoy, es para que se goce y se alegre. Esto le va a traer la seguridad a usted que va a crecer y madurar espiritualmente sin error. Pero si no entiende esto, nunca va a saber cómo es que alcanzó la estatura, o si tiene madurez en una cosa y en otra no. ¿No ve lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, verso 22? Allá no habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Todas estas cosas juntas que habla: amor, paciencia, benignidad, bondad, todas esas cosas, templanza. Amén. Y eso está en nosotros. ¿Y por qué va a crecer uno solo y el otro no? Si es del mismo Espíritu. Lo que pasa es que no lo practica. Si lo practica va a ver que está todo. Va a ver que puede perdonar, que puede amar, que puede soportar, que puede ser paciente. Va a ver. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 36 en adelante. Leemos así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, y el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Vio? ¿Vio el problema que causó un niño espiritual? ¿Vio el problema? Causó la separación de Pablo y Bernabé. Ahora, miramos. Dice que Bernabé se fue tomando a Marcos, se lo llevó igual. Pero ¿qué dice de Pablo? Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ve? Y desde ahí, ¿a quién sigue la Biblia? A Pablo. ¿Ve? ¿Ve? Y Bernabé desapareció. ¿A quién sigue la Biblia? A Pablo. Entonces quiere decir que era Pablo el que estaba en lo correcto. Ahora, cuando hablamos acerca de los niños espirituales, eso no significa que por más problemas o situaciones que cause su niñez, no significa que no puede crecer y ser útil. Si no crece, siempre causará problemas. Pero puede crecer, no tiene por qué quedarse niño, puede crecer, puede madurar
y ser útil. Amén. Colosenses, capítulo 4, verso 10. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, verso 10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Ve? Aparece otra vez Marcos, pero ya Pablo les dice a los de Colosa que él le dio mandamiento de que si iba ahí que lo recibieran. Quiere decir que alguna estatura de crecimiento Marco, con el correr del tiempo, había recibido. Pablo ya en ese tiempo estaba preso en Roma y le dice a los de Colosa que si Marco iba, que lo recibieran. Mandamiento, dio una orden de que se hiciera. Amén. ¿Veo? No se quedó con la niñez y con los problemas que causó. Ahora le era útil aún a Pablo. Bendito sea su nombre. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ve? ¿Por qué quedas el niño espiritual? ¿Por qué quedarse? Marco hizo su cosa, se volvió, causó la división entre Pablo y Bernabé a causa porque él se había vuelto y bueno, y Pablo no quería llevarlo y todo sucedió, pero se ve que no se quedó con eso, sino que creció espiritualmente y se convirtió útil en el ministerio de Pablo, al punto, como vemos, le da mandamiento a los Colosas que lo reciban, y ahora escribiendo a Timoteo dice que lo traiga porque le era útil para el ministerio. Sin embargo, se separó de Bernabé. ¿Por qué? Porque no lo quería llevar, y ahora le decían que lo traiga. Ahí vemos dos cosas: como lo que puede producir una niñez espiritual, y cuando alguien no entiende la niñez espiritual de alguien y quiere hacerlo, lo quiere poner para que haga un trabajo de un maduro. Eso es lo que quiso hacer Bernabé, por eso es que fracasó. Pero Pablo, que había alcanzado esa estatura espiritual, no porque alguna vez, siendo niño, Marco hizo lo que hizo, no se quedó con que eso iba a ser siempre. Vio que creció, vio que era útil, lo tomó para el ministerio. Ahí está la clara visión de que Pablo era maduro. ¿Ve? ¿Ve la diferencia de la niñez a la madurez? ¿Cuánta necesidad tenemos de la madurez? No vamos a poder hacer la obra del tiempo final si no alcanzamos el crecimiento espiritual que Dios exige de nosotros para que podamos hacerlo. No basta la información, tiene que practicar todo lo que Dios nos enseña, porque todo tiene que ver con ese crecimiento y esa madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida, hasta que todos lleguemos, hasta Él se introduce ahí, lleguemos. Sí que hay algo para alcanzar, para llegar. No se termina nunca el perfeccionamiento, pero sí podemos dejar de ser niños, ser útil al Señor, ver a aquel que necesita y ayudarle, dejar de discutir con cosas que no tienen sentido, aprender a mirar lo que es recto y correcto delante de Dios, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el valor de las acciones con que se hacen las cosas. No todas las cosas se hacen con la misma intención. Y tenemos que aprender a discernir. El niño no discierne estas cosas, sino mira la acción y ahí nomás, sin saber si le quiso hacer el bien o hacer el mal.
Los otros días yo dije a alguien algo que era en su favor, en su beneficio, porque vi que tenía una actitud de algo, digo yo, bueno, ¿por qué no lo hace siempre? Entonces le estaba diciendo que porque por más que estuviera yo, que lo hiciera, porque ya que a él le gustaba. Y bueno, si quiere no lo hago más, me dijo. Y yo le estaba diciendo que lo hiciera para su beneficio. ¿Qué miró? ¿Qué miró? ¿No vio que le estaba yo apoyando o dándole la oportunidad de que lo pueda hacer ya que a él le gustaba? ¿Por qué dijo, bueno, si no quiere no lo hago? Si yo no dije que no quería, le estaba diciendo que lo hiciera porque lo hacía cuando yo no estaba. Y cuando yo estaba no lo hacía. Y le digo, ¿por qué no lo hacía? Si a mí eso no me entorpecía ni me molestaba ni nada. Entonces, para que lo haga con libertad, si le gustaba. Bueno, si no quiere, no lo hago. ¿Ve? Esa es la clara demostración de que es un niño. Ni siquiera puede ver que él estaba haciendo en beneficio de él. Así son los niños, no pueden ver esas cosas. Pero ¿quién reconoce que es un niño para corregirse o para aprender o para madurar o para decir, necesito que me ayuden? No porque pensemos nosotros que una actitud de alguien es mala para nosotros, la es. ¿No dijeron que era mala la actitud del Señor Jesús los fariseos? ¿No decían eso ellos? ¿Era así? ¿No decían que era pecador? ¿No decían que quebrantaba la ley cuando era él que había dado la ley? Entonces ve que existe claramente en la palabra de Dios la etapa de un niño y de una madurez. Amén. Y miremos la necesidad que tenemos nosotros de esto. Pero si no descubrimos que somos niños espirituales, nunca vamos a pasar a la etapa de la madurez, nunca. Y escuche, y no se olvide esto, el conocimiento no le da la madurez espiritual, sino lo practica. Porque esto, el conocimiento viene de la vida que tenemos nosotros y que si lo hacemos, crece. Como el niño cuando se sienta, cuando empieza a caminar y después empieza a conocer las cosas y empieza a hacer las cosas porque conoce. Bueno, nosotros viene la luz por la palabra de Dios, nos llena de la información del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Entonces, en cada situación, ¿qué tengo que hacer? Como en caso, como hablamos recién, le pide a un hermano, ¿me prestás tal cosa? No. Al otro día viene el otro y le dice, ¿me presté tal cosa? No. ¿Ve? El otro hizo malo, sí, ¿le gustó a él? No. Y él tuvo la oportunidad de hacer lo bueno. ¿Y qué hizo? Lo malo también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que no difiere nada del esclavo. Sin embargo, Dios le está dando la oportunidad de tener una actitud que lo lleve hacia alcanzar una madurez. ¿Por qué no lo hacen? Porque mi hermano, porque mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposa, mi esposo. Esas actitudes son de niños. Si no la mira y no se consideran niños, no van a crecer nunca. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice así el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado. ¿Ve? Aquí le dice Pablo que si ve cometer falta lo restaure. Vosotros que sois espirituales, no al niño. El niño lo mira y juzga, juzgan toda la actitud. Mira lo que hizo, mira lo que hace, mira esto, mira aquello. Los otros días hablamos acerca de que justo era el día de que había un partido ahí, va a predicar, no juega Argentina, no le abre la puerta a nadie ni lo atienden. Y encima el tiempo estaba por llover.
Entonces tomó la actitud de suspender la predicación. Uno apenas salió ahí en la esquina, ya empezó a hablar. Que esto, que por la lluvia. Cuando iban a la otra esquina, se largó la tormenta. ¿Vio? Niños protestando, ¿no ve? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Quién estaba jugando Argentina? Lo iba ahí a sacar de la casa de ver el partido. Cierran los negocios, las cosas que hace, los colegios y todo. Y él iba ahí a sacarlo de la casa viendo el partido. ¿No vamos a entender estas cosas? ¿Qué queremos? ¿Hacerlo héroe de qué? Sin embargo, espera que venga el sábado para ir a predicar y tiene después lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y no va a predicar. Ya que tiene tanto apuro, ¿por qué no predica todos los días? Cuando tiene un tiempo libre, en vez de sentarse a tomar mate en su casa, ¿por qué no se va a predicar? ¿Y por qué juzga a los demás que actúan correctamente? La inmadurez. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, a los espirituales significa alguien maduro. Mira, el maduro ve, cometió un error, el niño cometió un error, ¿qué tiene que hacer? No te tiene que quedar así. Cristo ya pagó por eso, por lo que acaba de hacer Cristo ya pagó, no lo haga nunca más, le enseña, lo corrige, pero lo restaura. No es la victoria que se vaya, la victoria es que sea restaurado. Pero el niño dice, no ves lo que hizo, mira lo que me hizo, en vez de ver lo que te hizo. Por eso Pablo habla, ¿a quién les dice? A los espirituales, a los maduros, a los que han crecido, a los que pueden discernir que estas cosas son así. No porque haya tenido un acto como dice acá, una falta que haya cometido, es un pecador. No es un pecador. Lo que hemos creído, bautizado, que hemos muerto y nacido de nuevo, no somos pecadores, aunque la actitud del hombre viejo se manifieste. En un niño se manifiesta, tienen que estar bajo cuidadores. Así dice, hasta el tiempo establecido por el Padre. Y los que maduran espiritualmente no quieren cuidar a nadie. Y los niños espirituales no se dejan cuidar. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces debemos ir poniendo todas las cosas en su lugar para que podamos alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos. Amén. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, que lo alcancemos todo. Por eso que después de tanta información que nos trajo, ahora nos trae el conocimiento este. ¿Y cómo miramos? Pero si nosotros conocemos esto y aquello, tantas cosas de la palabra de Dios, y soy un niño, no sé. Eso lo tiene que ver usted. Las actitudes, la conducta, la forma de actuar, de hablar, dice si es un niño o no. No es que alguien tiene que estar juzgándole a usted, es que usted tiene la necesidad de conocer la niñez y de pasar a la madurez. Cuando pasa a la madurez, no lo hará volver atrás nadie, ni abandonará jamás a alguien que Dios lo manda a hacer. Nunca. Mirará al necesitado como lo es para ayudarle, nunca para caerle encima ni para destruirle, sino para restaurarle. Porque ¿qué pasa si Dios permite que le pase a él también? Amén. Hay muchos que juzgan a todo y después cuando le pasa a él, ¿sabe lo que hace? Se mandan a mudar. Gloria sea su nombre. Amén. Entonces vemos que dice, vosotros que sois espirituales. Entonces vemos cuántas cosas se juzgan y a raíz de la forma en que se juzgan como niños, muchos se tienen que ir de la iglesia o se van, o las actitudes que tienen. No debe ser así. Debemos controlar todas las cosas. Cuando somos niños espirituales, y a mí me parece que para mí, él dice que es para él, debemos ir a quien sabe, a quien tiene discernimiento, a quien tiene madurez espiritual, al que es espiritual para que juzgue entre nosotros. Pablo le dice a los corintios, no hay entre vosotros quien juzgue. Lo hay, ustedes lo tienen. Ya terminamos. Tito, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Uno de ellos, su propio profeta,
dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Otro indicio de madurez y de entender la niñez en otro. El que es maduro entiende la niñez en otro. El que es niño no entiende ni que él es y nunca alcanza la madurez, ni hablan de estas cosas. Su propio profeta dijo que eran glotones, ociosos, mentirosos, cuántas cosas. ¿Quién puede ser eso? ¿Un hombre maduro espiritual puede ser eso? ¿Alguien que lo guía al Espíritu Santo de Dios puede ser eso? Maduro espiritualmente es un hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, que él entiende el fracaso que ha tenido como hombre delante de Dios y que Dios le dio la oportunidad de morir, nacer de nuevo y tener una dirección perfecta para su vida. Entonces, acepta esa dirección, esa conducción hasta que alcanza esa solidez, porque el Espíritu Santo nunca lo va a guiar a hacer algo incorrecto delante de Dios, nunca lo va a guiar a lo malo, nunca lo va a guiar a que contradiga la palabra de Dios, siempre lo va a guiar a lo que es correcto. Pablo, mirando esto, mira que estos dicen que son así, 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 su profeta mismo lo dijo. Entonces, ¿qué le dice? Repréndelo duramente. Son todos niños espirituales, pero ¿qué? Han creído. ¿Cuál era el valor? Que creyeron, que tenían la fe, que le había sido dada la fe. Entonces, ¿qué miró? Que era que tenían fe. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Reprenderlo, encaminarlo. Son niños para que sean sanos. No los echó. Amén. Cuando se armó la iglesia allí en Antioquía, cuando aquellos varones que predicaron también a los griegos, porque los que eran esparcidos de Jerusalén no le predicaban a los griegos, sino solamente a los judíos, le predicaron a los griegos y se armó aquella iglesia en Antioquía. Cuando vino al oído de la iglesia de Jerusalén, ellos enviaron a Bernabé para que vaya allá a ver. Y dice que Bernabé, cuando llegó, dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Vio? ¿Qué vio? La gracia de Dios. No miró la conducta, ni las actitudes, ni lo que eran, ni que eran gentiles, ni nada. ¿Vio qué? La gracia de Dios. Si había gracia de Dios, algo se podía hacer allí. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Ve? El maduro espiritual no mira por él, mira todo lo que es de Dios y todo lo que Dios es capaz de hacer a causa de ello. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, si nosotros llegamos ahora, después de tener el conocimiento, a ignorar todo esto en cuanto a la niñez espiritual, jamás alcanzarán la madurez. Y jamás Dios va a dar lo que quiere dar o lo que tiene planeado, porque lo va a echar a perder. Nosotros miramos y les muestro así, y para terminar, en el mundo cristiano, a través, de los años que podemos nosotros conocer. Siempre ha habido alguien en algún lugar que fue levantado como un líder, tanto como evangelista, como pastor o apóstol, lo que le quiera llamar. Dios le ha dado un don de sanidad y de hacer milagros. Y han recorrido el mundo orando por los enfermos, sanando enfermos. Y han hecho doctrina de eso. Hablan solamente de eso. Hay otros, que también, que hablan que solamente se salvan los que ayunan y oran. Y también Dios les dio don de sanidad y de milagro. Hacen campaña, la gente se sana, la gente se convierte, la gente se sana. Los milagros se libertan de los demonios y todas aquellas cosas. Pero de cada cosa hacen una doctrina. Crecieron en el conocimiento de una cosa y la demás. Y se separaron tal vez de su congregación porque crearon su propio ministerio y enseñan solamente eso. Y pasan los años. Yo algunos conozco más de 20 años que ya han pasado y siguen lo mismo. Ayuno y oración, ayuno y oración.
¿Y qué hay de la misericordia? ¿Qué hay de la... Eso no se gana con ayuno y oración. Se gana con el desarrollo, se obtiene con el desarrollo de la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Ah? Así están otros que no creen ni en sanidad, ni bautismo de Espíritu Santo, ni nada. Y también conquista gente para el mundo y están en el mundo. Nunca se unieron para formar un cuerpo. Sin embargo, la Biblia a nosotros nos enseña que somos un cuerpo. ¿Ah? Amén. Y que todos nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Entonces la etapa de la niñez no la podemos eludir. No debe querer eludirla. Es una necesidad que tenemos todos de discernir. Entonces vamos a poder descubrir en qué somos niños para ir practicando y fortaleciendo y creciendo en eso también. Amén. Y mirar cuáles son las actitudes de un maduro. ¿Cómo mira un maduro? Cómo los niños causan problemas y los maduros solucionan los problemas. Amén. Y deben aceptar todas estas cosas. No pueden estar entrando y saliendo de la iglesia. Es un niño, se está dejando engañar, un bebé, todavía está diciendo, este caramelo me gusta, aquel no. No entendió su salvación, no entendió el llamado de Dios, no sabe que Dios nos llamó para que le sirvamos, no entendió lo que es amarlo a Él. ¿Cómo separarse del Señor? No es que lo quieren hacer, pero ahí está, se dejan engañar. No es que no le aman, se dejan engañar. Son niños, necesitan una dirección. Deben ser fortalecidos en lo que ya tienen a causa de la práctica para formar algo sólido y que no lo lleve para cualquier lado. Vio que Pablo, cuando habla en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, de que Dios puso en la iglesia todos apóstoles, profetas, que lleguemos a la estatura de Cristo, que dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. El maduro espiritual nadie lo lleva para otro lado que no sea el que lo dirige el Espíritu Santo. Amén. Si se examinan, ¿cuántas actitudes de niño tienen? No nos vamos a avergonzar de esto. Ahora que lo sabemos, vamos a tener una vigilancia de ello. A causa de la información que tenemos por el conocimiento de la palabra del Señor, cuando venga el momento, aprendamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Amén. Y separe los sentimientos, el razonamiento y todo. ¿Qué importa lo que? Porque a mí, ¿qué le importa? ¿Qué dice Dios? Amén. Y bueno, y si les gusta ser un niño espiritual, quédese ahí. La Biblia habla de lo que han alcanzado en madurez. Nosotros hablamos en este lugar palabras a veces de sabiduría de Dios y la oyen todos, pero no todos la entienden como la tienen que entender. El niño espiritual no puede entender de la manera que un maduro espiritual la entiende. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez. Te damos gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por habernos traído este conocimiento en este tiempo acerca de nuestra niñez espiritual. Señor, tú conoces y sabes todas las cosas y tú no nos juzgas como malos, porque tú has hecho todo para que nosotros alcancemos aquello por el cual tú nos has traído. Gloria sea tu nombre. No hemos de avergonzarnos, Señor, de la etapa de la niñez por cuanto tú primero la pasaste. Tú la viviste. Si a ti te fue útil, a nosotros también. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Para que alcancemos esa madurez, esa solidez espiritual que tanto necesitamos para hacer tu obra en estos días finales. Señor, tu palabra que ha sido enviada en el Espíritu Santo, haga con todo lo que la hemos oído y recibido conforme al plan y a tu propósito. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, Cristo amado, Cristo bendito. Aleluya. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti. Sí, tú nos ayudarás para que podamos discernir todas las cosas y crecer no solamente en el conocimiento, sino también por la práctica
en lo que esto produce en cada uno de los que hemos creído. Tu palabra bendita, tu palabra sea obrando en todo lo que la hemos oído. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Nos alegramos, nos gozamos delante del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La mañana que esperabas va llegando apresurada, esta vez será. Despierta ya. Este mundo y sus placeres han logrado distraerte del día que aguardaba. Despierta, el reloj allá en el cielo está marcando